Que el Señor los bendiga en este día. Estamos agradecidos en el Señor que nos ha guardado toda esta semana y nos ha sostenido por su gracia. Estamos aquí para exaltar su santo nombre y también para adorarle mediante cántico, mediante la oración y aprendiendo de su palabra. Saludamos a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Qué bueno. Dios sigue poniendo su mano poderosa sobre este pueblo y nos enseña que es por medio de Jesucristo que estamos confiados para andar en luz en medio de la oscuridad. Oremos juntos al Señor y así dar comienzo a esta hora. Señor, estamos agradecidos por tu salvación, por ser nuestra lámpara y nuestra lumbrera. Gracias por traernos hasta acá en este día de hoy. Es nuestro deseo, Señor, que tu nombre sea santificado eternamente. Y es nuestro deseo que tu nombre sea exaltado en este día. Estamos aquí, Padre, con el propósito de alabarte y adorarte a ti, eterno Dios. Tu palabra nos instruye a prepararnos para ser sal y luz en medio de este mundo. Espíritu Santo, te damos gracias porque de ti recibiremos la fortaleza y queremos dar honor a ti. Señor, trae en tu bendita voluntad a aquellos que vengan de camino. Padre, nos rendimos ante ti en este día, oramos a ti, te damos las gracias. Escucha nuestra oración en virtud de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos en esta hora con un cántico que resalta lo que Cristo ha hecho por nosotros. Siendo esclavos del pecado, nos compró con su sacrificio allá en la cruz y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. En la carta de Pablo a los Colosenses nos encontramos dando gracias a Dios por la libertad que tenemos en Jesucristo. Los versos 12 al 14 del capítulo 1 dicen: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los invito, amados, a que recordemos esa obra redentora de Cristo Jesús y también que recordemos que esa redención a precio de sangre es para nosotros el dominio del reino de su reino de luz sobre las tinieblas. Este cántico nos insta a proclamar a Cristo que murió en la cruz para que hoy día tengamos libertad y salvación en Él. Cantemos este cántico y celebremos que somos verdaderamente libres en el Señor, que nos perdonó y que nos hizo nacer de nuevo. Cantemos. Ay,
Cristo tenemos libertad. Amén. Preparamos nuestros corazones y mostramos a Cristo en nosotros. Adoremos a Cristo nuestro Dios.
Nuestra Este próximo cántico se retrata muy bien el vacío de nuestros corazones sin Jesucristo y la tercera y la certeza de lo necesario que es Él para nuestra salvación. Jesucristo, que pagó una deuda que tú y yo no podíamos pagar, y con su obra redentora nos hizo partícipes de la vida eterna, aún sin merecerlo. Amados, demos gracias a Dios porque solo en Jesucristo hay salvación. Hechos 4:12 así lo afirma. El pasaje lee como sigue: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy nos acercamos sin temor y podemos proclamar que solo Jesucristo bastó para traer luz en medio de las tinieblas de este mundo. Amados, andemos en esa luz de Cristo, apartándonos de la oscuridad del pecado, y adoremos al Señor sabiendo que Jesucristo basta para nuestra salvación. Sabemos que tendremos gozo eterno junto a aquel que saciará nuestra sed, gracias a que fuimos alcanzados por su amor. Amados, alabemos a nuestro Señor.
esperanza fiel. En su amor confiamos, el descanso lleno. Para exaltar tu nombre, Señor, para reunirnos como iglesia, como hermanos, Señor. Te doy gracias por cada uno de estos hermanos aquí que siempre los que nos ven también por las redes y aquellos que no pudieron llegar, Señor, bendíceles, guárdale sus vidas. Mira sus peticiones personales, Señor, y obra en ellas de acuerdo a tu voluntad, Señor, con tu poder omnipotente, Padre Santo. Derrama de tu gracia y misericordia sobre aquellos que lo necesitan, Señor. Confiamos que tu soberanía es perfecta, Señor, y descansamos en ello. Presentamos los enfermos, Señor, y tú visitándole donde quiera que estén. Te pedimos sanidad para sus cuerpos y sus mentes, Señor, y descansamos que tú obrarás de acuerdo a tu santa voluntad. Te presentamos también los misioneros, Señor, Señor, dándole sabiduría para continuar llevando tu palabra, Señor, hasta los confines de la tierra, Señor. Tu palabra inerrante, Padre, y que el Espíritu Santo se derrame en aquellos que han de recibir tu palabra. Abre sus oídos, Señor. Te pedimos también por este culto, Señor, transformándonos, sanándonos, restaurándonos, Señor, que no salgamos como entramos, Padre Santo. Continúa dándole sabiduría al pastor para dirigir y reunir de todas formas a sus manos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Gloria a Dios, hermano, que el Señor le bendiga en esta mañana. Como bien decíamos en esa alabanza, Jesucristo basta, Él es suficiente. Cada vez que nosotros afirmamos o declaramos esa palabra que acabamos de hablar ahora y cantar, lo que estamos afirmando es que solamente el Señor es el que puede saciar nuestro corazón. Lo que estamos afirmando es que nos hemos dado cuenta que nada puede saciar nuestra alma, nada puede saciar nuestro corazón como lo hace Cristo. Por eso cantamos esa hermosa alabanza. Hermano, qué bendición que podemos estar acá un domingo más. Saludamos a todos. Un gozo poder vernos en el día de hoy. Yo le invito a que usted vaya a la palabra de Dios, a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. En esta mañana nosotros vamos a culminar el capítulo 1 de Primera de Juan que hemos estado exponiendo. Gracias, hermano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Le invito a que se ponga de pie conmigo para leer el pasaje. Recuerden que nuestra serie está titulada Las marcas de un verdadero discípulo. Y el tema específico en esta mañana es el siguiente: una realidad innegable y una esperanza gloriosa. Dice así la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, gracias por tu palabra en esta hermosa mañana. Gracias porque como iglesia podemos cantar cánticos a ti, resaltar tu grandeza, tus atributos, tu obra en la cruz, Señor. Gracias porque pudimos como iglesia afirmar una vez más que solamente tú bastas. Que si te tenemos a ti lo tenemos todo, que no necesitamos otra cosa para satisfacer nuestro corazón, Señor. En esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, nos dirijas a través de ella y sea tu Espíritu Santo aplicando estas verdades a nuestros corazones. Gracias, Jesús. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Bien, como les decía, mis hermanos, en la mañana de hoy nosotros vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones sobre esta carta de Primera de Juan. Esta serie que hemos titulado Las marcas de un verdadero discípulo, porque precisamente cuando vamos
pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, vamos a ir viendo eso, vamos a ir viendo cómo Juan, el apóstol Juan que escribe esta carta, está presentando aquellas marcas, aquellas características que identifican a un verdadero creyente. Recuerden que Juan tiene que escribir esta carta a un grupo de iglesias que estaban siendo atacadas con falsas enseñanzas. Y dentro de esas falsas enseñanzas que se estaban presentando y estaba atacando la iglesia a la cual Juan le está escribiendo, estaba esta idea que Juan tiene que contrastar en la mañana de hoy. Había un grupo de personas allá en la región que afirmaban que ellos tenían un tipo de relación con Dios de tal forma que ellos, uno, no eran pecadores. Ya ellos afirmaban y decían que la naturaleza del pecado ellos no tenían tal cosa en sí mismos. Y dos, que por lo tanto ellos no pecaban. Así que imagínense un grupo que se estaba infiltrando en la iglesia, a la cual Juan le tiene que escribir esta carta, que decían, ¿saben qué? Ya nosotros no pecamos. Nosotros no tenemos esa realidad del pecado en nuestra vida. Y por eso Juan tiene que escribirle este pasaje que veremos en la mañana de hoy. Pero yo quiero comenzar con un dato muy interesante, una frase escrita por un autor llamado Karl Menninger para la década de los 70, específicamente en 1973. Este hombre escribió un libro que se titula ¿Qué sucedió con el pecado? Y Karl Menninger nos dice lo siguiente: la palabra pecado, que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario, fue un término orgulloso, muy fuerte, siniestro y grave. Pero la palabra se ha ido, casi ha desaparecido por completo, tanto ella como lo que significa. ¿Por qué ha desaparecido la palabra pecado? ¿Será que ya nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? 1973, hace 40 años aproximadamente, este hombre estaba reflexionando sobre esto en este libro. Y noten lo que él estaba apuntando, él estaba diciendo, oye, como que en términos de la sociedad, pero aún en la iglesia, como que ya no hablamos de pecado. Y él de forma irónica hace esa pregunta, una ironía, dice, ¿será que ya nadie peca? Y por eso no tenemos que hablar más del pecado. ¿O será que ya nadie cree en el pecado? ¿O será que ese término es muy pesado para el oído de la gente y lo hemos dejado a un lado? Incluso lo hemos cambiado y hemos redefinido, y en vez de llamarle pecado le llamamos error o falta, cualquier otra cosa, pero no utilizamos ese término porque como que pesa mucho. Juan no le tiene miedo a usar ese término. No lo tenía en el tiempo que él escribió hace 2000 años, y aquellos que proclamen la palabra de Dios hoy, usted incluido, no debe tener miedo a utilizar ese término. Hoy precisamente, en esta mañana, mientras exploramos ese pasaje de los versos 8 al 10, veremos, mis hermanos, cómo este pasaje nos habla acerca de la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos y con la cual tenemos que lidiar todos los días. De hecho, el pecado, mis hermanos, es una realidad a la cual tú y yo no nos podemos acercar solamente de manera teórica. Como que simplemente vamos a estudiar en términos una idea de lo que es pecado en nuestra mente. No. Usted y yo nos acercamos a estudiar lo que es pecado, sabiendo de primera mano lo que es pecado. Porque es una realidad que está en nosotros, que todos los días tenemos que lidiar y luchar con ella. De hecho, hay algunos teólogos que dicen que esta es la doctrina del pecado, que más nosotros mismos como creyentes nos podemos identificar, porque nosotros sabemos lo que es eso, no solo por definición. Ahorita vamos a ver una definición de lo que es pecado. No solo por definición, sino porque nosotros todos los días lidiamos, luchamos con el pecado. Así que a través de este pasaje, versos 8 al 10, veremos, mi hermano, en esta mañana, cómo el apóstol Juan comienza a presentar esta idea de que todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que lo lleva a pecar, que lo lleva a rebelarse contra Dios. Pero también el apóstol Juan nos presenta no solamente esa realidad innegable, por eso nuestra predicación se titula esta mañana de esa forma, una realidad innegable y una gloriosa esperanza. La realidad innegable es que todos somos pecadores. La gloriosa esperanza que aquel que ha pecado puede ir a Cristo
arrepentido de sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Eso es lo que veremos, mis hermanos, en esta mañana. Identificaremos la tercera marca de un verdadero discípulo. Te recuerda que desde que comenzamos primero de Juan, hemos estado viendo esas marcas. La primera que vimos en la primera sección del capítulo 1 es que un verdadero creyente tiene un concepto correcto de Cristo. Esa es la primera marca. Lo primero que identifica a un cristiano es alguien que tiene un concepto correcto acerca de quién es Cristo como su Señor y Salvador. Número 2, vimos el pasado domingo la segunda marca que identifica a un discípulo o un creyente. Y es el siguiente: un verdadero creyente anda su diario vivir según el carácter de Dios. ¿Te recuerdan a Juan cuando decía, oye, si ustedes dicen que tienen comunión con Dios, tienen que andar en luz? Ustedes no pueden andar en tinieblas, caminar en tinieblas y decir que andan en la luz de Dios, porque Dios es luz. Lo veíamos el pasado domingo. Todas las cosas están abiertas delante de Él. No puedo yo afirmar con mi boca algo que no se respalda con mi vida. No puedo yo decir que ando en luz, que tengo comunión con Dios, si ando en tinieblas. Así que esa es la segunda marca de un verdadero creyente, alguien que no solamente tiene un concepto correcto de Cristo, sino, número 2, alguien que anda su diario vivir, o que vive su vida según el carácter santo de Dios, alguien que vive a la luz de Dios. Y número 3 es la tercera marca, la que veremos en esta mañana, de un verdadero discípulo. Es aquel que confiesa, reconoce su pecado. Es aquel que reconoce, confiesa su pecado, su necesidad de salvación, y que por lo tanto acude a Cristo. Eso identifica a un verdadero creyente, como veremos en esta mañana. Alguien que reconoce que es pecador, que ha pecado contra Dios, y que para ser limpiado de su vida pecaminosa necesita al Señor, necesita la gracia de Dios. Así que acompáñenme ahí al verso 8 para ver nuestro primer punto en esta mañana. Una realidad innegable, una realidad que nadie puede negar. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, Juan nos está diciendo que el no reconocer que pecamos sería engañarnos a nosotros mismos, quienes todo el tiempo estamos luchando en contra de este mal. Como decía en la introducción hace unos minutos, usted y yo constantemente estamos no solamente luchando con nuestro propio pecado, sino que también estamos expuestos al pecado de los demás. Y en este mundo caído, no solamente usted tiene que lidiar con su pecado, sino con el pecado de su prójimo, con el pecado de aquel que está al lado suyo. Juan nos dice que la verdad de Dios no está en nosotros si nosotros negamos esa realidad. Si nosotros negamos esa realidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y recuerden que Juan está escribiendo a un grupo de personas, falsos maestros, que afirmaban eso, que decían, no, nosotros no tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y él dice, oye, se están engañando a ustedes mismos. Y la verdad de Dios no está en ustedes. Yo quiero que veamos brevemente cuál es el testimonio de Dios acerca de esto. Esos falsos maestros afirmaban que ellos no tenían esa naturaleza pecaminosa. Y que los seres humanos podrían afirmar eso, que ellos no tenían naturaleza pecaminosa, que ellos no eran pecadores. Eso es lo que ellos enseñaban. Pero mi hermano, acompáñame por un momento. Yo quiero ver un verso del Antiguo Testamento y un verso del Nuevo que nos afirman la misma cosa, para que veamos el testimonio de Dios acerca de esto. Salmos 14, versículo 1 al 3 dice, Salmo 14, versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Noten esa palabra, todos
se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay, ni siquiera uno. Hermanos, esa es la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, el testimonio de Dios diciendo que el Señor miró a la tierra y no hay ni siquiera un justo. Que todos se habían desviado, que todos se habían apartado del camino correcto de Dios. Ahí está incluido tú y yo, ahí estamos incluidos toda la humanidad. Todos se desviaron. Este es el mismo argumento que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 1 para hablar de cómo toda la raza humana se había desviado. De hecho, el mismo apóstol Pablo resume esa idea en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que noten, mis hermanos, que este es el testimonio bíblico acerca de esta realidad, acerca de esta enseñanza o doctrina del pecado. El Señor en su palabra afirma que todo ser humano, nacido en Adán, descendiente de Adán, de todo ser humano, viene ya con la naturaleza pecaminosa. El mismo David lo afirmaba y él decía, en pecado me formó mi madre. Ya se presentaba esa idea de que él como ser humano, descendiente de Adán, venía con una naturaleza pecaminosa. Así que este es el testimonio de Dios. Pero había un falso maestro que estaba enseñando otra cosa. Y por eso es que Juan tiene que decirle, oye, si ustedes dicen que no tienen pecado, que la naturaleza del pecado no los afecta a ustedes, ustedes se están engañando a sí mismos. Y la verdad de Dios no está en ustedes. Pero ¿cómo nosotros podemos definir pecado? ¿Cómo nosotros podemos definir ese término, esa realidad que siempre, con la cual siempre estamos luchando? Yo voy a dar algunas definiciones. Número 1, podemos afirmar que el pecado es rebelión contra el Señor. El pecado es rebelión contra Dios, contra su palabra. El pecado es una declaración de autonomía del hombre frente a Dios. ¿Saben qué significa ese término, autonomía? Es la idea de que yo soy autogobernable, de que yo creo mis propias leyes. Eso significa el término autónomo. Yo creo mis propias leyes. Yo me gobierno a mí mismo. Hermano, eso fue lo que vimos en el Génesis cuando Dios le dio unas leyes, unas reglas a Adán y Eva. Fueron engañados por la serpiente a tal punto que entonces comenzaron a pensar, ok, esto es lo que las reglas de Dios, estas son las leyes de Dios, pero nosotros podemos gobernar a nosotros mismos. Nosotros podemos ser autónomos, independientes de Dios. Eso es pecado, hermano, rebelión contra Dios. Es una declaración de autonomía del hombre que no quiere someterse a Dios. Pero también podemos definir pecado como insatisfacción de Dios. Lo afirmamos en una de las canciones que cantamos hace un minuto. Cuando decíamos que solo Jesucristo es el que satisface mi corazón. ¿Sabe que al final de cuentas, dice el pastor John Piper, que pecado es todo lo que hacemos cuando no estamos satisfechos con Dios? Y cuando buscamos otra cosa para satisfacer nuestra alma. Esa otra cosa que buscamos es pecado. Así que podemos definir pecado como rebelión contra Dios, como una declaración de autonomía del hombre, como insatisfacción de Dios y al final de cuentas, como menosprecio a Dios. Tener en poco a Dios y su palabra. Cuando yo peco contra Dios, estoy menospreciando su palabra, estoy menospreciando su propia persona. Quiero compartir con ustedes dos frases de escritores que han pensado, reflexionado sobre este tema. Primeramente, Wayne Grudem, un profesor de teología de los Estados Unidos, dice: el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. El pecado cuando yo no me conformo a la ley de Dios y cuando yo quiero, como decía hace unos segundos, yo quiero crear mi propia ley. Cuando no quiero someterme a Dios y me rebelo en contra de Él. Pero miren la definición del pastor Miguel Núñez. Incluso es muy atinada y muy fácil de entender. Nos dice el autor: el pecado es el grito de independencia de la criatura que no desea someterse a su creador. Es la mejor definición que yo he leído sobre lo que es pecado.
El pecado es el grito de independencia de la criatura que no desea someterse a su creador. Que quiere crear su propia ley, que se quiere gobernar a sí mismo, que es rebelde contra Dios. Así que eso es pecado, mi hermano. Todo lo que hacemos cuando no estamos satisfechos por Dios, cuando pensamos que necesitamos otra cosa para satisfacer nuestros corazones, todo lo que hacemos en rebeldía a la palabra de Dios, en rebelión a la palabra de Dios, todo lo que hacemos que menosprecia a Dios y su carácter, es pecado. Y Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, él está diciendo, no te engañes a ti mismo. Él está escribiendo ese grupo de falsos maestros específicamente. Y a la iglesia en general, diciendo, oye, no te engañes a ti mismo. Hay una realidad innegable con la cual tú tienes que lidiar. De hecho, usted sabe que aún el ser humano, en términos generales, tiene que reconocer que hay algo corrupto en él, que hay algo mal en él. Usted no ha estado por ahí hablando con alguien, un no creyente, está un grupo, y de momento salen hablando sobre las noticias del día, sobre crímenes, la alza de crímenes, sobre matanzas, sobre la guerra, sobre las situaciones que envuelven al mundo, esas malas noticias día a día. Y alguien en la conversación, un no creyente, de momento dice, oye, pero ¿qué está pasando con el ser humano? Es que yo no entiendo qué le pasa al ser humano, porque es así. Hermano, yo estaba en conversaciones. De hecho, tuve una conversación con un budista y él reconoció eso. En la conversación, de momento, chocamos en un punto donde él dijo, oye, pero es que yo no sé qué pasa con el ser humano. Yo no sé por qué el ser humano es así. Y él, como budista, adherente a esa filosofía, entiende que si el ser humano está corrupto o hay algo mal en él, la única forma de limpiarlo es a través de ritos, es a través de vaciarse de sí mismo, como ellos lo ven, es a través de meditar, es a través de llegar a un punto que ellos le llaman la nada. Literalmente, tú tienes que llegar a la nada, a ese punto donde ya no tienes deseos pecaminosos, según su creencia. Así que aún en otras religiones o el mundo secular entienden que el ser humano está corrupto, que hay algo malo en él. Pero sin embargo, no tiene la respuesta a cómo atender la corrupción del hombre. A cómo atender, cómo resolver ese problema del hombre. Esa respuesta la encontramos en la revelación de Dios. Así que Juan está diciendo, no se engañe nadie a sí mismo. Diciendo que la naturaleza del pecado no lo domina. Diciendo que no es pecador. Nadie se puede engañar a sí mismo. Porque esta realidad es una realidad innegable. Porque la experimentamos todos los días, pero sobre todas las cosas, porque acabamos de ver el testimonio de Dios. Porque Dios ha reconocido y Dios ha dicho que todo ser humano, en su estado natural, está en rebeldía contra Dios, es pecador. Pero miren ahora, mi hermano, acompáñenme a ese verso 9, nuestro segundo punto. Una esperanza gloriosa. No todo es malas noticias. Una esperanza gloriosa. Lo que nos dice el verso 9. Si confesamos nuestro pecado, o sea, si no lo negamos, como hace ese grupo de personas, esos falsos maestros, que no quieren reconocer que son pecadores. Si lo confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una esperanza gloriosa que usted tiene en esta mañana y la cual usted puede descansar. El saber que si usted reconoce, en comparación con esta gente del cual estaba hablando, que no reconocía que eran pecadores, que si usted en cambio reconoce que es pecador, reconoce que usted se ha rebelado contra Dios, que ha menospreciado a Dios con su pecado, si usted reconoce eso, Dios es fiel y justo, dice el texto, para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Mi hermano, este pasaje nos enseña que el creyente cuando peca puede ir delante del Señor y reconocer que ha pecado contra el Señor. Puede ir delante de su presencia a través de Cristo y reconocer que ha pecado contra Dios. ¿Usted sabe lo que significa, al final de cuentas, ese término?
confesar, cuando hablamos de confesar nuestros pecados. Literalmente lo que implica ese término es estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Cuando usted confiesa algo, usted está de acuerdo, está afirmando algo que Dios ha dicho. Por ejemplo, se nos habla de confesar a Cristo como Salvador. Usted está afirmando, usted está reconociendo, usted está de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su palabra, de que Cristo es Salvador y Señor. Pues cuando se habla de confesar nuestros pecados, la idea general que se está presentando es la idea de nosotros ponernos de acuerdo con Dios y decir, oye Dios, si tú dices que esto es pecado, y yo he fallado, y yo me he rebelado contra ti. Así que confesar nuestros pecados debe, hermano, o implica, estar de acuerdo con lo que Dios ha determinado que es pecado. ¿Usted sabe dónde vemos eso? En el Salmo 51. David había pecado contra Dios. Él se había quedado en su casa un día que él tenía que ir a laborar, a hacer la obra que Dios le había llamado como rey. Dice que miró a una mujer por la ventana que se estaba bañando, la mandó a llamar, abusando de su autoridad como rey. La codició su corazón, la mandó a llamar, consumó su pecado, se acostó con ella, que era una mujer casada, adulteró, después mintió, después mandó a matar a su esposo. Bueno, una bola de nieve. Porque el pecado, mi hermano, es algo que cuando tú le das una puñalada te toma kilómetros. Cuando tú le abres una puerta pequeña, usted después no puede controlar eso. Pero hubo un momento cuando David fue confrontado por el Señor. Un profeta llamado Natán le dijo, no, tú has pecado contra Dios. Tú te has rebelado contra Él. Usted puede ver esa historia en 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12. Y cuando David es confrontado, él escribe el famoso Salmo 51. Un salmo de confesión a Dios por su pecado. Un salmo de arrepentimiento. Donde él dice, ten piedad de mí porque he pecado contra ti, Señor. Límpiame, Señor. Él está arrepentido. Pero noten algo que dice el Salmo 51. Él dice, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, David está confesando su pecado. David está reconociendo que las acciones que él había hecho, Dios ya había dicho en su palabra que eran pecaminosas. Y él está confesando sus pecados. Él está diciendo, Dios, he cometido este pecado contra ti. He fallado a ti. Delante de tus ojos, Señor, he pecado. Pero también el confesar nuestros pecados debe incluir un abandono del pecado. Hermano, no es un elemento, la confesión del pecado no es una idea donde usted incluye solamente una confesión verbal, donde usted va delante de Dios y le dice, oye Dios, como en el Salmo 51, Señor, pequé contra ti, me rebelé contra ti, contra tu autoridad, perdóname, límpiame, estoy arrepentido. No, mi hermano, el pecado o el confesar nuestros pecados debe incluir un abandono de los pecados, porque es que no tiene sentido confesar un pecado que todavía abrazo. No tiene sentido confesar un pecado que no estoy dispuesto a abandonar. El famoso texto del libro de Proverbios acerca de este tema, Proverbios 28:13, nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Noten la idea, el que confiesa el pecado, no solo de forma verbal, el que confiesa el pecado, reconoce que es una rebelión contra Dios, entonces se aparta del pecado, dice el texto, alcanzará misericordia. Así que este pasaje en esta mañana nos está hablando acerca de una realidad que está con nosotros todos los días. Ni siquiera una vez al mes, una vez a la semana, mi hermano, diario, cada hora, cada momento. Lidiamos con esta. No hay un momento donde usted se quita esta naturaleza pecaminosa y la ponga aquí sentada un momento y usted esté libre del pecado. No. No existe tal cosa. La esperanza del creyente es que existirá un momento donde ya será libre del pecado totalmente, sin mancha, sin arruga, sin el dominio del pecado sobre su vida. Y ese momento es cuando estemos con Cristo. Ese momento es cuando ya estemos en un estado de glorificación.
en nuestra vida, donde estemos con Él, donde ya el pecado no nos afectará como lo hace aquí en esta etapa de la historia. Así que, mi hermano, este pasaje nos está enseñando que ante esa realidad del pecado que está ahí todos los días con nosotros, que no podemos negar, Juan dice, si la negamos nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero noten cómo ahí mismo, en ese verso 9, bajo esa línea, Juan añade esa esperanza a decir, oye, si no somos de los que lo niegan, al contrario, somos de los que reconocemos, que decimos, Señor, ¿sabes qué pecado contra ti? Tenemos una esperanza. Porque hay Dios, nos dice este verso 9, que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad es lo mismo que afirmamos el pasado domingo, el proceso de santificación en el cual cada creyente está. Un proceso de limpieza donde el Señor día a día nos va limpiando del pecado, nos va transformando. Hermano, pero noten esos dos atributos de Dios que se resaltan ahí. Juan dice, si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo. Y tienes que preguntarte por un momento, ¿por qué Dios tiene que perdonarte si tú te has rebelado contra Él? El teólogo Alcíntoro decía que el pecado es traición cósmica, traición contra el más poderoso del universo, que es Dios. Y si nosotros somos culpables de eso, ¿por qué merecemos que Dios nos perdone? No merecemos ninguno de nosotros eso. Pero dice este pasaje que es fiel y justo. ¿Y sabe qué implica que Él es fiel? Que Él ya había prometido desde el Antiguo Testamento que Él iba a salvar a su pueblo, que Él iba a perdonar sus pecados. Y Dios cumplió su promesa. Y hoy tú te puedes acercar a Dios a través de Cristo confesando tus pecados. Y tus pecados serán perdonados porque Él es fiel. Porque cumple lo que prometió. Lo decía Pablo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Aunque nosotros seamos infieles, Timoteo tiene que aprender algo. Dios siempre permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Nosotros sí, todo el tiempo, somos infieles a Dios. Y no solamente es que usted en esta mañana piense en esta idea de que Dios lo perdonó a pesar de usted haberlo traicionado, de usted haberse rebelado, yo haberme rebelado contra Él. No solamente se trata de un perdón inicial, mi hermano, sino se trata de saber y de conocer que aún usted hoy, cuando peca, puede ir delante de Dios, confesar sus pecados, y hoy también Él puede perdonarlo, porque Él es fiel a su promesa. Hermano, yo no sé cuándo fue la última vez que usted sacó un minuto de su vida para pensar específicamente en la fidelidad de Dios y agradecerle al Señor por eso. Señor, gracias porque tú eres fiel. Lo ha sido toda mi vida, pero lo veo, Señor, que tú eres fiel, que tú has prometido esto. Y hasta hoy yo tengo esa promesa. Si confieso mi pecado y voy delante de Él, Él me perdona y Él me limpia. Pero el texto nos dice que no solamente Él es fiel, no tiene que pasar, le dice que Él es fiel y justo. Y aunque eso puede tener muchas implicaciones, el contexto nos resalta algo acerca de la justicia de Dios. Él es justo. Ya alguien pagó el precio por nuestro pecado. Ya alguien pagó el precio por nuestro pecado. ¿Usted sabe qué implica eso? Que la paga del pecado es muerte. La que yo merecía, Cristo la llevó aquí en la cruz. Y dice este pasaje que Dios es justo. Así que si ya alguien pagó por mi pecado, Él ya va a aceptar ese pago. Es justo. Ya la ira de Dios, que es la que se supone que esté sobre mí, cayó sobre otro, sobre Cristo. Y ahora esa justicia de Cristo es impuesta a nosotros. Él es justo, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, mi hermano, hemos visto primeramente una realidad innegable. Como Juan dice, ninguno se engaña a sí mismo.
Todos tenemos esta naturaleza pecaminosa, todos lidiamos con el pecado todos los días. Vimos el testimonio del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todos han pecado, todos se han rebelado contra Dios. Pero vimos también esta esperanza gloriosa que se presenta ahí en medio de esas malas noticias, diciéndonos que Dios es fiel y justo para perdonarnos si nosotros reconocemos, confesamos nuestro pecado, si no lo negamos, sino que al contrario lo confesamos. Y por último, miren lo que Juan presenta en el versículo 10, nuestro tercer punto. Juan vuelve a tratar el tema de aquellos que niegan la realidad del pecado en su vida. Y este último punto lo hemos titulado un rechazo a la autoridad de Dios. Miren lo que dice el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y hay que comparar el verso 8, la primera línea del verso 8 con la primera línea del verso 10. Se parecen, pero no es lo mismo. Miren la primera línea del verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado. Y la primera línea del verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado. Y aunque se parece, está hablando de dos cosas diferentes. Cuando Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, él se está refiriendo a aquellos que niegan la naturaleza pecaminosa. Aquellos que dicen, no, nosotros no tenemos ese dominio del pecado en nuestra vida, en el sentido de que la naturaleza del pecado no está en nosotros. En el verso 10, Juan se está refiriendo, en cambio, a aquellos que decían que no cometían acciones pecaminosas. Y aunque, mi hermano, parece simple, pero es muy profundo, esta idea que diré a continuación. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y te dices, eso es obvio. Como que no hay mucho que pensar cuando decimos una frase como esa. Nosotros pecamos porque somos pecadores. O sea, lo que estamos afirmando es que pecamos, cometemos el acto de pecar porque hay una naturaleza en nosotros, descendientes de Adán, de ese Adán que falló contra Dios, que se rebeló contra Dios. Y por eso hoy nosotros pecamos. O decirlo de otra forma, como lo dijo Cristo, nosotros, como tenemos un corazón corrupto por el pecado, por eso es que cometemos obras corruptas. Cristo decía, oye, es del corazón, de la naturaleza pecaminosa del hombre, es del corazón que sale la guerra, la fornicación, cualquier pecado, es del corazón. Se han intentado implementar o desarrollar muchas filosofías humanistas que dicen, ¿sabes qué? El problema no está en el hombre. El problema, ustedes han escuchado en la universidad en algún otro contexto, dicen, el problema está alrededor. El problema es la sociedad. El hombre es bueno, nos dicen allá afuera, y la sociedad lo corrompe. Eso es un razonamiento totalmente ilógico. Porque la sociedad está compuesta ¿de qué? De hombres, de seres humanos, corruptos, pecadores. Así que lo que nos enseña la Biblia, mi hermano, es que el ser humano no es que viene limpio de nacimiento y el mundo exterior lo corrompe. No, lo que nos enseña el texto bíblico, esta doctrina acerca sobre el pecado, es que el ser humano nace en pecado por su naturaleza. Y es solamente la obra de la gracia de Dios el que lo puede limpiar de ese pecado. Es solo la gracia de Dios y el poder de Dios manifestado en la cruz el que puede perdonar ese pecado. Pero nota, mi hermano, con esto ya vamos concluyendo. En ese versículo 10 hay una frase que es muy fuerte lo que está diciendo Juan. Él dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, en otras palabras, él está diciendo, si nosotros decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios ha mentido. Estamos diciendo que Dios es mentiroso. Hermano, el no reconocer lo que dice Dios acerca de nosotros, de que somos pecadores por naturaleza, el no reconocer eso es un rechazo a su autoridad. Es pensar que nosotros, los seres humanos, somos los que determinamos lo que es verdadero. Es pensar que somos nosotros y no Dios el que determina lo que es la verdad.
lo que es pecado y lo que no es pecado. Es tintar la revelación de Dios como si esa revelación fuera una mentira. Usted sabe que en el tiempo que estamos viviendo, 2021, la lucha que nosotros vivimos, al final de cuentas, podemos resumirla como una lucha por la verdad. Lo que está enfrentando la iglesia, el creyente, la presión por todas partes, al final de cuentas es una presión por la verdad. Y esta lucha del hombre llamando a Dios mentiroso, diciendo, no eres tú el que determina la verdad, soy yo como ser humano. Esta lucha la vemos, mi hermano, todos los días. Cuando salimos a la calle nos encontramos con una sociedad que quiere redefinir lo que Dios definió en su palabra. Cuando encontramos una sociedad que quiere redefinir el matrimonio, la sexualidad humana y mil cosas más. Redefinirlo según sus propios criterios, diciéndole, Dios, tú has dicho algo, pero tú eres mentiroso. Nosotros los seres humanos establecemos la verdad. Es un rechazo total a la autoridad de Dios. Implementando, imponiendo ideas que aún no están basadas ni en ciencia, sino en su mente pecaminosa. Esa es la lucha que nosotros enfrentamos hoy. Es lo que dijo el profeta Isaías. Usted recuerda ese pasaje en Isaías 5:20. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Han tergiversado todo, han cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira creada por el propio hombre. Así que Juan está diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, porque Él nos ha mostrado que nosotros somos pecadores y que necesitamos su gracia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, ¿no ves que Juan está haciendo una diferencia, está marcando una línea? El domingo pasado veíamos como Juan marcaba esa línea y decía, oye, no podemos decir que andamos en luz o que tenemos comunión con Dios si nuestra vida no lo refleja. En esta ocasión yo le estoy diciendo, no podemos decir que tenemos comunión con Dios, que tenemos una relación con Dios, si negamos la realidad del pecado. Si negamos lo que Dios ha dicho de nosotros mismos. Dice el texto, su palabra no está en nosotros. Un comentarista bíblico relacionado con este tema dijo, aunque Cristo ha pagado la pena del pecado por su pueblo, los ha perdonado y los ha hecho parte de una nueva creación, y aunque los capacita para crecer en piedad, nunca llegan a ser perfectamente justos en esta vida. Está hablando de ti y de mí. En esta vida nunca llegamos a ser perfectamente santos. Siempre aquí en esta vida seguiremos luchando con el pecado, como nos decía Juan. En consecuencia, los creyentes siguen luchando contra su condición caída hasta que sean completamente santificados al final de los tiempos. Hasta que venga Cristo a buscar esa iglesia sin mancha, purificada. Hermano, concluyo con esto. Todos los días luchamos contra el pecado. Y como le decía al inicio, es una realidad innegable. Pablo lo afirmaba en Romanos capítulo 7. Usted tiene ahí el texto, lo pueden ver en su casa esta tarde. Juan capítulo 7, versos 13 al 25, donde Pablo decía, oye, es que tengo esta lucha con el pecado todo el tiempo, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer termino haciendo eso. Llega un momento, los versos 24 y 25, donde llega el clima, la parte más importante de esa sección, donde llega un momento que Pablo dice, ¿quién me librará? Soy un miserable, que no se utiliza ese término. Miserable de mí, que tengo esta lucha con el pecado todos los días. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta lucha? Y termina diciendo en el verso 25, allá en Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo. El único, mi hermano, que nos libra, el único que nos guía, que nos ayuda, que nos sostiene, por medio de su Espíritu Santo, en esta lucha que tú y yo tenemos todos los días contra el pecado. Mi hermano, si todos los días nosotros pecamos, esto implica entonces que todos los días tenemos que ir delante de Dios a confesar nuestros pecados. O sea, que esto implica que nuestra oración diaria tiene que estar incluida la confesión de pecados. Y a veces, mi hermano, nosotros no respondemos de esa manera como creyentes.
Y aquí el texto nos está enseñando que si confesamos nuestros pecados, como si fuera algo natural ya en el creyente, cuando peca, ir corriendo a aquel que es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Así que si todos los días yo peco, todos los días debo ir delante de Dios a través de Cristo y confesar mis pecados, confesar que me he rebelado contra Él. Debemos acercarnos a Dios confiando en que a través de la obra de Jesús en la cruz, nosotros podemos ser perdonados y nosotros podemos ser limpiados. Debemos acercarnos recordando estos dos atributos que vimos hoy, que Él es fiel, que Él prometió que nos iba a perdonar si vamos a través de Cristo a confesar nuestros pecados, si no negamos la realidad del pecado en nuestra vida. Usted sabe que cuando usted estudia el texto de Génesis capítulo 3 se da cuenta que el pecado llegó al hombre en el inicio de su rebelión contra Dios a negar, a justificarse. Bueno, el Señor llama cuenta a Adán. Y Adán, en vez de confesar su pecado, era decir, ¿sabe qué, Señor? Yo pequé. Pequé contra ti, contra tu autoridad, me rebelé. En vez de eso, ¿sabe qué hace Adán? Adán dice, la mujer que me diste. Y la mujer, Eva, en vez de reconocer, confesar su pecado delante de Dios, dice, no, eso fue la serpiente. Así que noten cómo el pecado desde el inicio nos llevó a eso, a tratar de negar que hemos pecado. Hermano, no luche con Dios. Si usted ha pecado. No trate de arreglar las cosas, ponerlas bonitas. Si ha pecado contra Dios, tiene la esperanza, si usted es creyente, vaya corriendo a Él. Tiene la esperanza que se nos da aquí. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Charles Spurgeon decía, es necesario divorciarse del pecado para casarse con Cristo. Es necesario apartarse del pecado para poder tener una relación con Cristo. Es necesario divorciarse del pecado para casarse con Cristo. Así que al final de cuentas, mi hermano, una lucha diaria que usted tiene, que no puede negarse, no puede engañarse a sí mismo, como decía Juan. No puede decir, no, ya yo no peco. No, usted peca todos los días. Yo peco todos los días. Pero qué bueno que tiene un Salvador fiel y justo. Qué bueno que tiene en Cristo un Salvador compasivo al cual usted en esta mañana puede acercarse. Un mensaje como este también, mi hermano, nos debe llevar a no tener en poco el pecado en nuestra vida. A cerrar las puertas que nos están llevando a pecar. Porque el pecado, al final de cuentas, rebelión contra Dios, lo hemos visto hoy. Y usted ahora que es un creyente, quiere vivir en luz, quiere vivir para Él, no en tinieblas, como decía el mismo Juan. Esto nos tiene a llevar entonces a identificar qué es aquello que nos está haciendo pecar constantemente. Y que usted pueda analizar su vida, cerrar esas puertas, cortar esas relaciones, dejar de ver lo que está viendo, escuchar lo que está escuchando, leer lo que está leyendo, si eso lo está llevando a pecar. Te recuerda a Cristo cuando decía, oye, si tu ojo te va a hacer pecar, sácalo. Utilizando un hipérbole, pero recalcando esta idea, toma todas las medidas necesarias. Tú ahora fuiste comprado, ahora le perteneces a Cristo. Vive para Él, es la enseñanza de Juan. Vive como un discípulo. Así que, mi hermano, hemos visto en esta mañana y no podemos negar esa realidad del pecado. Todos los días lidiamos con ella. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, el Salvador compasivo, aquel que cuando pecamos nos podemos acercar delante de Él, arrepentidos, confesando, reconociendo, no negando nuestro pecado, reconociéndolo y descansando en que Él es fiel, en que Él es justo, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella somos guiados, fortalecidos. A través de ella somos corregidos también y tú llamas nuestra atención, Señor. Miren esta mañana cómo hemos meditado en esa realidad del pecado en la vida del ser humano. Cómo desde Adán, cuando se rebeló contra ti, todo ser humano nace en pecado. Y luchamos todos los días contra él. Pero te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo
para perdonarnos. Aquellos que vengamos aquí arrepentidos, dispuestos a apartarnos del pecado, a luchar con el pecado todos los días. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, si alguien que ha escuchado este mensaje, o que lo escuchará a través de una transmisión más adelante, nosotros te pedimos, de acuerdo a tu voluntad soberana, traiga convicción de pecado a su vida. Si no te ha conocido, que reconozca que es pecador, que se ha rebelado contra ti y que solamente a través de Cristo puede recibir salvación para su alma, puede recibir perdón de su pecado, puede tener una vida nueva. Oh Señor, pero también aquellos que somos creyentes y hemos escuchado este mensaje, que podamos considerar la realidad del pecado, Señor, que no lo tengamos en poco, que no le abramos puertas, Señor, que nos ayude en esta lucha diaria, como decía el apóstol Pablo. ¿Quién nos va a ayudar de esta lucha diaria? Porque vayamos corriendo a ti, Señor, en aquel fiel y justo, Señor, que nos perdona. Gracias por tu palabra en esta mañana. Grábala en nuestros corazones y en nuestra mente. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos todo y damos gracias. Amén. Hermano, yo le invito a que usted siga reflexionando sobre la palabra del Señor, sobre la realidad del pecado en su vida y lo que usted está haciendo para luchar contra el pecado. Y que sepa que como creyente usted puede acudir y debe acudir a Él cuando usted ha pecado delante de Dios. Confesar, no negar, confesar, reconocer que le ha fallado a Dios, que ha pecado contra Él y puede recibir su perdón. Y esto es muy importante que lo resaltemos, el perdón de Dios. Porque nosotros quizás podemos pensar, oye, pero es que tú no sabes el pecado que yo he cometido. Yo he pecado contra Dios o contra alguien de una forma increíble. ¿Sabes que al final de cuentas, no importa cuán grande sea ese pecado, Dios, si vienes arrepentido genuinamente, Dios lo perdona. Y claro que podrán haber consecuencias en el camino que a veces no se quitan, que están ahí. Que tendremos que lidiar con ellas, consecuencias más adelante. Yo hoy vivo consecuencias de mis pecados anteriores, usted también, todos los días. Errores que cometimos en el pasado, malas decisiones, pecados contra Dios que cometimos en algún momento. Pero qué bueno saber, y qué certeza yo puedo tener en esta mañana, que si yo fui a Cristo, si yo confesé mi pecado, Él es fiel y justo y me perdonó. Y no solamente eso, me limpió y me sigue limpiando todos los días. Así que es una esperanza para el creyente. Son como dos realidades. Es como el Evangelio, esa mala noticia que nos dice, eres pecador, y como que no puedes hacer nada contra eso porque todos los días peca, pero está la buena noticia de que en Cristo tienes un Salvador que te perdona y te limpia de tus pecados. Quiero el Señor ayudarnos a meditar en esto, mi hermano, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde, como yo leía la introducción, eso fue en los años 70 que ese autor escribió esto, esa introducción. Cuando él decía, ¿por qué? ¿Será que ya nadie peca, ya nadie habla del pecado? Imagínense cómo está la cosa hoy, 40 años después. En la era de los ofendidos, donde todo el mundo se ofende porque le señalen algo. Imagínate cuando usted habla de pecado y le dice a una persona que es pecadora. Usted debe estar preparado para cuando salga a hablar con alguien, compartir el Evangelio y dice, ¿sabes qué? Eres pecador y necesitas la salvación y la gracia de Dios para tu alma. Esa persona responda de una forma agresiva en el sentido de no reconocer que es pecador o reconocer que usted lo ha o afirmar que usted lo ha ofendido. Estará dispuesto incluso a pagar consecuencias. Usted sabe que hay pastores que han pagado las consecuencias por decir que el matrimonio entre un hombre y una mujer y todo lo que no esté definido así es pecado. Y como utilizaron ese término, lo dijeron así, están presos hoy. No en China, no en Irán, hermano, que acá, en esta región nuestra, Occidente, Canadá, Norteamérica, nuestra región. Nos va a costar el tú y yo hablar la verdad de Dios. Pero es nuestro llamado. No neguemos esta realidad.
no redefinamos lo que Dios define en su palabra. Nuestra esperanza está en Él. Usted ve el mundo cayéndose cada vez más en esta realidad del pecado. Pero su esperanza no está aquí, mi hermano. Y gloria a Dios que mi esperanza no está aquí. Y mi esperanza está en Cristo. Así que todos los días pecamos, todos los días debemos confesar nuestros pecados, ir delante de Él y esperando que ese Dios fiel y justo nos perdone, nos limpie y nos ayude a seguir creciendo en santidad para su gloria. Así que, hermano, le invito a que usted siga meditando en la verdad de Dios, que siga meditando en la palabra de Dios. La próxima semana, con la ayuda del Señor, continuamos con esta serie. Vamos ya entonces a entrar al capítulo 2 de Primera de Juan. Los invitamos también los miércoles, estamos a las 7:30. Y de hecho, este miércoles, particularmente el próximo, tendremos un estudio muy interesante. Los animamos a que todos puedan estar. Es acerca de cómo yo me puedo preparar, me debo preparar para escuchar un sermón. A veces ponemos toda la responsabilidad en el predicador de que él se prepare para enseñar la clase o la predicación. Pero vamos a ver cómo también tú, como oyente, y yo como oyente en ese contexto, en algún momento también, debemos prepararnos nosotros. ¿Cómo preparar nuestros corazones para venir a escuchar la palabra de Dios? El estudio que veremos nos va a enseñar qué hacer antes de usted venir a escuchar el sermón, qué hacer durante y qué usted puede hacer después de escuchar el sermón. Para que todas esas verdades que vayan surgiendo usted las pueda aplicar en su vida. Así que este próximo miércoles estaremos estudiando ese tema. Los animamos a que puedan estar con nosotros a las 7:30. Así que, mi hermano, vamos entonces, lo invito a ponerse de pie. Luego dar ese anuncio para hacer esta oración final, agradeciendo a Dios por este día de reunión, por su obra en nosotros, por haber escuchado su palabra. Siempre un deleite poder escuchar la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo, agradeciéndote por tu bondad y misericordia que son diarias, Señor. Gracias por la reunión de los santos, gracias porque pudimos estar aquí, ver a los hermanos, gozarnos con los hermanos, cantar cánticos a ti, escuchar tu palabra. Tu palabra no regresa a la vacía, Señor. Yo te pido que con medio del Espíritu Santo puedan aplicarse estas verdades que vimos hoy a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir como verdaderos discípulos tuyos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ti hay esperanza ante una realidad tan difícil como la que estamos viviendo, ante esta realidad del pecado con la cual luchamos todos los días. Qué bueno que hay esperanza en ti, un Dios fiel y justo. Padre, gracias por esta enseñanza. Te pedimos que nos lleve conmigo a nuestros hogares, a nuestro destino, que podamos seguir meditando en tu palabra en el día de hoy. Bendice la amiga Freda, utilízala para tu honra y gloria, para la expansión de tu reino. Y gracias te damos por esta oportunidad y este día que pudimos estar juntos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros oramos, le damos gracias. Amén. Hermano, Dios lo bendiga.